Y por fin hemos llegado al capítulo 10 del libro de Eclesiastés. Gracias a todos ustedes por vuestra compañía. Les invito entonces que en el nombre de nuestro Abacadosh compartamos el capítulo 10 del libro de Eclesiastés. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Podremos haber sido las personas más santas, espirituales o los más irreprensibles durante toda nuestra vida. Pero si por algún descuido llegamos a cometer un pecado grave, ya todo lo que antes fuimos se viene abajo. Verso 2. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. La palabra corazón también podría traducirse como intelecto, y se hace mención de la mano derecha, pues la que por lo general usamos es la mano derecha, nuestra mano diestra. En otras palabras, esto lo podríamos interpretar como que una persona sabia piensa con más constancia, y por el contrario, una persona necia usa menos la capacidad que Dios le dio para pensar. Verso 3. Y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. No se ocupa mucho tiempo para darnos cuenta cuando una persona es necia. Su propia actitud lo refleja y lo acusa. Verso 4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Si alguien que está sobre nosotros en autoridad se molesta contra nosotros, lo mejor es no buscar evadirle con excusas o pretextos. Es mejor reconocer nuestra falta con humildad. Un jefe lo que espera es que su subordinado reconozca la falta, se arrepienta y promete evitar caer en el mismo error otra vez. Verso 5. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. 6. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Aquí la palabra príncipe se refiere a que viene de parte del Señor, de Dios, y habla de que en ocasiones pareciera que Dios se equivoca. Cuando nos percatamos que existen personas muy necias que se encuentran en posiciones de autoridad muy altas, y por el contrario, las personas ricas o con más capacidades que esa persona necia se encuentran en posiciones muy desfavorables. Esto nos podría llevar a pensar de que Dios se equivocó, pero también nos lleva a discernir que Dios tiene planes y por muy encima de lo que nosotros vemos. Y aquí podemos citar como ejemplo a Poncio Pilato, que en base a la historia fue uno de los gobernadores más corruptos y cruel de todos los tiempos. Sin embargo, Dios lo puso en esa posición con un propósito muy específico que en parte se cumple con el arresto de Yahshua. En el libro de Juan, capítulo 19, verso 9, encontramos lo siguiente. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Yahshua: ¿de dónde eres tú? Mas Yahshua no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Yahshua: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Verso 7. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. 8. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Aquí está hablando de algunos principios individuales,
que tienen que ver con lo que siembras, cosechas. Si haces un hoyo para afectar a alguien, tú mismo caerás en él. Si estamos tratando de dañar a nuestro vecino, quitando la barda de él, al estar haciéndolo podría salir una serpiente y mordernos. Verso 9. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello pevita. En esto podemos tomar como ejemplo el pasaje de la mujer adúltera. En el libro de Juan, capítulo 8, verso 3 en adelante, encontramos lo siguiente. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Yahshua, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su propia conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Yahshua y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, Yahshua, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Yahshua le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Verso 10. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si algo nos está costando demasiado trabajo, muy probablemente se debe a que no estamos planificando correctamente y no estamos siendo eficientes. Es como si nos dieran 1 hora para tirar un árbol y nos dan un hacha sin filo. Si usamos el hacha tal cual, nos llevará el doble o más tiempo en derribar aquel árbol. Por el contrario, si dedicamos el tiempo necesario para afilarla, nuestra labor será mucho más efectiva. Es probable que seamos de esas personas que andan siempre a prisa y nunca tenemos tiempo para detenernos a pensar y planear, a descansar o reflexionar cómo estamos haciendo las cosas. Sin embargo, precisamente por no hacer esto, es que nos cuesta mucho trabajo llegar a ser eficientes y como consecuencia nos alteramos con el más insignificante detalle. Y todo esto sucede por no planear lo suficiente o por querer hacer más de lo que nos es posible llevar a cabo. Verso 11. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. La eficiencia en lo que hacemos consiste en mayor productividad o mayores resultados, con el menor esfuerzo posible. Aquí se pone como ejemplo a la serpiente, pues se necesita mucha práctica para lograr dominarlas y evitar que nos ataquen. Verso 12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. 13. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. 14. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? La típica tendencia de una persona sin sabiduría es hacer planes sin tomar en cuenta a Dios. Y realmente nadie tiene seguro el futuro, pues
siempre todo se hará conforme a la perfecta voluntad de Dios. 15. El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Esto es algo similar a lo anterior. El planear o trabajar inconstantemente es como si estuviéramos persiguiendo el viento. Nos sentimos agotados, sintiendo que no avanzamos, y esto nos pasa por no detenernos a pensar si eso es lo que Dios quiere y tiene planeado para nosotros. 16. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Una práctica dentro de los reinos de estas culturas era que los gobernantes o los jueces no tenían que empezar a desayunar desde temprano, pues en esas comidas de reyes lo usual era tomar vino, y si lo hacían desde temprano, corrían el riesgo de no cumplir con el trabajo. En la actualidad se puede dar esto en altos niveles ejecutivos o gubernamentales. El desayuno en la mañana con un aperitivo, después en la comida también, que acostumbran a acompañarla con alcohol. Después de esto llegan a la oficina demasiado relajados por estas bebidas, y esto provoca falta de enfoque en el trabajo del día a día y no se cumple con las metas impuestas. Verso 17. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no para beber. Bienaventurados quienes comen para vivir y no viven para comer. Respecto a lo contraproducente que resulta un gobernante sin la madurez apropiada, como ejemplo podríamos mencionar a Roboán, el hijo de Salomón, que era muy joven cuando asumió el gobierno de Israel. En ese entonces llegan los líderes de las tribus de Israel para pedirle que baje los impuestos. En Primera de Reyes, capítulo 12, verso 1 en adelante, encontraremos lo siguiente. Roboán fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras le hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así le hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que el lomo de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al 3er día, vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al 3er día. Y el rey respondió al pueblo duramente,
dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo os añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. 18. Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Es la pereza lo que genera que un país con infinidad de recursos pase por grandes crisis en muchos aspectos. 19. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Muchas personas viven en la creencia de que el dinero es para gozar de la vida. En referencia a esto, existe una frase muy conocida: el dinero no es Dios, pero hace milagros. Y para finalizar, versículo 20. Ni aun en tus pensamientos digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Debemos ser prudentes con lo que hablamos, pues todo lo que salga de nuestra boca, tarde o temprano será expuesto a la luz. Recordemos un viejo proverbio que dice: uno es esclavo de lo que habla y dueño de lo que calla. Sean más bien pocas nuestras palabras, pero con sabiduría, y no multitudes de ellas llenas de necedad. Recordemos que se nos pedirá cuenta de todas nuestras palabras necias. Esperando que pueda usted enriquecer su vida espiritual a través de la palabra y los consejos de nuestro Padre, el Señor le bendiga y le guarde. Nos encontramos en el día de mañana para compartir juntos el capítulo 11 del libro de Eclesiastés. Bendiciones.